5 conclusiones de la participación de Ecuador en el torneo preolímpico sub-23 que se está disputando en Venezuela. Bienvenidos a este video, espero como siempre que les pueda gustar. Y muchachos, antes de comenzar con todo el análisis, quiero aprovechar para hacerles una pequeña recomendación. Y es que si ustedes son hinchas de la Tri y además son hinchas del fútbol ecuatoriano en términos generales, entonces los invito ya mismo a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, a que me sigan también en la cuenta de Facebook y a que por último le den like, le den me gusta a este video. Yo sé que este canal les va a gustar o por lo menos les va a interesar de alguna manera, porque acá en este canal yo cubro todo lo inherente a la selección ecuatoriana de fútbol. Ahora en marzo se vienen 2 amistosos de la Tri y ahí voy a estar al pie del cañón. En junio se viene la Copa América y también voy a estar ahí cubriendo los partidos del equipo dirigido por Félix Sánchez. Además de eso, también cubro los partidos de la Liga Pro, los partidos de Liga Deportiva Universitaria, de Barcelona, de Independiente del Valle, y como si eso no fuera suficiente, también analizo los partidos de los equipos ecuatorianos en torneos internacionales. Ahora dentro de un par de días, por ejemplo, Liga va a disputar la Recopa Sudamericana ante Fluminense. Y ahí voy a estar también analizando esos 2 partidos, ida y vuelta. Así que repito, este canal te puede interesar y por eso te invito a que te unas a esta comunidad futbolera. Gracias por tu apoyo incondicional y ahora sí, sin más preámbulos, arranco con todo el análisis. Conclusión número 1 de este video. La conclusión número 1 la voy a arrancar con una pregunta porque también me interesa conocer la opinión que tienen ustedes al respecto. Y me gustaría que la pudieran responder, por supuesto, en la sección de comentarios del video. De 1 a 10, ¿qué calificación le dan a la participación de Ecuador en este preolímpico sub-23? Miren, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo he visto las redes sociales y particularmente Twitter. Y en Twitter me he encontrado con varias personas que están siendo muy críticas con respecto a Miguel Bravo y a este grupo de muchachos que disputaron este torneo. Dicen que lo de Ecuador fue muy flojo, que fue una participación horrible, que estos muchachos dejaron el nombre del país por el piso. Y bueno, yo interpreto que esas opiniones pues son válidas, ¿no? Las personas que dicen eso, sus razones tendrán. Pero siendo muy sincero con ustedes, en lo personal, yo veo las cosas muy diferentes. Para mí, esta participación de Ecuador no fue una participación perfecta, porque Ecuador no pudo clasificarse al cuadrangular final y no pudo ganarse uno de los 2 cupos de Conmebol para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero de ahí a decir que fue una participación vergonzosa, ya me parece demasiado exagerado. Para mí fue una participación de 6 o 7 puntos. Ahí te lo dejo. ¿Por qué? Y ya lo voy a comenzar a argumentar. Porque según como yo veo las cosas, más allá de que Ecuador no alcanzó el objetivo final, la Tri disputó 4 partidos. Y de esos 4, en 3 hizo lo que tenía que hacer. En 3 estuvo a la altura de las circunstancias. El único partido donde admito que a Ecuador le faltó un poco más de jerarquía fue el último contra Brasil. Y por ese partido, lastimosamente, el equipo de Miguel Bravo acabó quedando eliminado. Pero si ustedes se fijan en los primeros 3 partidos, Ecuador hizo las cosas bien. Se enfrentó a Colombia, que Colombia acabó siendo el equipo más flojo de todo el torneo. Y Ecuador a Colombia le metió 3 goles. Le metió 3 goles, lo goleó y lo superó ampliamente. Y es más, incluso en ese partido, John Anthony Mercado erró un penal, así que pudieron ser fácilmente 4 goles. Yaimar Medina en la última jugada estrelló un tiro libre contra el palo, entonces pudieron ser fácilmente 5 goles. Ahí Ecuador hizo lo que tenía que hacer. Se enfrentó al equipo más débil y lo goleó. Jugó contra Venezuela. Venezuela siendo el local y es un buen equipo, el equipo dirigido por Baliño. Y ahí Ecuador comenzó perdiendo y después sacó cierta jerarquía y empató el partido.
Y un empate contra Venezuela, que es un equipo fuerte y que aparte de todo es el local, me parece que está bien. Es un buen resultado. Se enfrentó a Bolivia y Bolivia, ojo, porque todos pensamos que por ser Bolivia es un equipo flojo, no. Era un equipo con ciertos matices interesantes. Venezuela, por ejemplo, no le pudo ganar a Bolivia. Ahí les dejo un ejemplo muy simple. Y Ecuador sí lo hizo. Se enfrentó a Bolivia y lo superó 2-0. Entonces también cumplió a cabalidad con lo que tenía que hacer en ese partido. 3 partidos, 3 actuaciones que estuvieron a la altura. Y después llegó el cuarto partido, donde Ecuador iba ganando 1-0 con ese gol de Patrick Mercado a falta de 25 minutos para el final. Y ahí sí reconozco que a la Tri le faltó un poco más de jerarquía, un poco más de orden táctico, de concentración defensiva, para sacar adelante ese resultado. O para por lo menos no dejar que le ganaran el partido. Porque si Ecuador le empataba a Brasil, si Ecuador igualaba con Brasil, perdón, al final del día a eso me refiero, si Ecuador lograba que el partido quedara 1-1, la Tri se hubiera clasificado al cuadrangular final. Incluso el empate le servía porque tenía una muy buena diferencia de gol. Y no, Ecuador no solamente no pudo sostener el 1-0, sino que después se dejó remontar el partido y acabó perdiendo 2-1. En ese partido sí falló, la verdad. Pero en los otros 3 estuvo a la altura. Entonces sí que fue una vergüenza de participación. O que estos muchachos dejaron el nombre del país por el piso, me parece demasiado radical. Me parece muy exagerado. Fue una participación de 6-7 puntos y ya. No fue perfecta tampoco, pero sí 6-7 puntos. Listo, paso a el segundo punto, la segunda conclusión del video. Miren, me quedan 4 conclusiones. La 2 y la 3 van a ser positivas. La 4 y la 5 van a ser negativas. La número 2, que es positiva, el tema de Pedro Vite. A mí me parece que Vite acabó reluciendo en este torneo. Acabó dejándonos ver a todos que es un crack, que es un jugadorazo. Yo en lo personal no les voy a mentir, no lo conocía tanto. Sabía que era un jugador ecuatoriano que jugaba en el Vancouver Whitecaps de la MLS y hasta ahí. Recuerdo que Félix Sánchez lo convocó a la selección de mayores en ese doble amistoso contra Bolivia y Costa Rica que se jugó en territorio estadounidense por allá como en... ¿Qué fue eso? ¿Junio más o menos? ¿Mayo más o menos del año pasado? Y hasta ahí. No conocía más de Pedro Vite. Pero lo vi en ese torneo y me pareció un jugadorazo. Un jugador que fue influyente en todos los partidos para Ecuador. Un jugador que demuestra que, si lo tuviera que definir, diría que tiene la calidad técnica de un 10 de la vieja escuela. Porque más de una vez pide la pelota, levanta la cabeza y tiene la capacidad de filtrarte pases progresivos que te dejan mano a mano contra el arquero rival. Así como lo hacían los 10 de la época antigua. Pero, más allá de que tiene esa capacidad técnica de un 10 de la época antigua, tiene también la dinámica y la capacidad físico-atlética de un jugador del fútbol moderno. Combina esas dos cosas, un poco de los cracks de antes, pero la capacidad físico-atlética de los jugadores competitivos y de los atletas que vemos hoy por hoy en el fútbol mundial. Entonces es un jugador muy completo. A la hora de definirlo, te das cuenta que es un jugador muy completo. Metió pases gol, como ya lo dije. Remató muchas veces de media distancia porque también sabe rematar de media distancia. Es un jugador que no se esconde, pide ser protagonista. Eso quiere decir que tiene personalidad. Y además de eso, también puede driblar, ¿no? En el 1 contra 1 te desequilibra. Es un jugador muy completo. Creo que si algo quedó claro después de este torneo es que Pedro Vite es un jugador que está pidiendo pista para que le den un lugar importante en la selección de mayores, en el equipo dirigido por Félix Sánchez Vaz. Paso a la conclusión número 3, que también es positiva. Además de Pedro Vite, que para mí fue el mejor de todos, creo que Ecuador también tuvo un par de puntos individuales altos. Tuvo un par de jugadores que nos dejaron buenas sensaciones. Por ejemplo, el caso de Pluas. Ese mediocampista, ese 5 posicional que también demostró que tiene grandes capacidades. Un jugador con marca, con quite, sabe ir a disputar los duelos, a disputar los emparejamientos, sabe recuperar la pelota, pero además de eso, tampoco es un negado técnicamente. Recupera la pelota y siempre te la entrega de buena manera. Y es un capataz de esa zona del mediocampo. El tipo literalmente se paraba allí y le dejaba saber a todo el mundo que esa parte de la cancha era 100% de él.
Y eso me encantó. Mucha personalidad por parte de Pluvas. Creo que además de Vite fue probablemente el otro jugador que en la regularidad de los casos tuvo muy buen rendimiento en el equipo ecuatoriano. Muy bien por él. Hablemos del caso de John Anthony Mercado. Un jugador que contra Bolivia, particularmente en ese partido, marcó un golazo y fue el partido en el cual más se destacó. Pero también en la regularidad de los casos nos dejó ver que es un jugador de muy buena gambeta. Probablemente en el 1 contra 1 fue el más desequilibrante que tuvo Ecuador en todo este torneo. Es decir, encarando, gambeteando, yendo al frente, era el jugador que más ventaja sacaba para el equipo ecuatoriano. Además de eso tiene buena media distancia, además tiene buena talla, buen portento físico. Otro jugador que la verdad me parece que puede representar un futuro interesante para el fútbol ecuatoriano. Patrick Mercado, que ya lo conocemos un poco de la escuela de Independiente del Valle, otro buen jugador que también dejó buenas sensaciones. Me gustó por ahí lo de Carlos Sánchez, el lateral derecho. En un par de partidos puso huevos y fue al frente. Entonces, en términos generales, creo que más allá de lo de Vite, que para mí lo de Vite fue lo número 1, también hubo otros jugadores que vale la pena destacar. Paso a la conclusión número 4. Esta para mí ya no es tan positiva, es un poco lo contrario. Algo que le jugó en contra al equipo de Miguel Bravo en todo el torneo es que nunca pudo consolidar un 9. Y al final del día, ni Justin Cuero ni Allen Obando acabaron respondiendo como todos esperábamos. Esa es la realidad. También vi en Twitter que había muchos hinchas criticando a Miguel Bravo por haberlo puesto a Allen Obando en el partido contra Brasil. Respeto esas críticas, pero desde mi perspectiva era algo que por el contexto de ese momento tenía coherencia, tenía sentido. Porque es que Justin Cuero en los 3 partidos que jugó como 9 titular, tampoco fue que se destacara. De hecho, a Cuero lo criticábamos un poco porque no demostraba ser un buen finalizador de jugadas. Más de una vez Ecuador tenía transiciones en las cuales la pelota le caía a Cuero y él acababa decidiendo mal. Y aparte de todo, no hizo ningún gol. Entonces no era un 9 que estuviera haciendo bien las cosas. Si Cuero, si hubiera estado destacando y aún así Miguel Bravo ponía a Allen Obando en el último partido contra Brasil, ahí hubiera sido raro, la verdad. Porque Cuero hubiera estado haciendo méritos, para sostener su titularidad. Pero eso no estaba ocurriendo, Cuero no estaba jugando bien. Entonces tenía coherencia que en ese partido contra Brasil le dieran la oportunidad a Allen Obando. Para mí lo que Miguel Bravo hizo fue algo de sentido común. Más aún cuando Allen Obando contra Bolivia entró en un par de minutos y anotó un gol. En un par de minutos hizo lo que no había podido hacer Cuero en todo el torneo. Entonces ponerlo a Allen Obando contra Brasil estuvo bien. Ahora, lastimosamente Allen Obando pues no pudo aprovechar esa oportunidad porque contra Brasil no hizo un buen partido. Por eso les digo, al final del día no se pudo consolidar ningún 9. Ni Justin Cuero, que jugó en 3 partidos, ni Allen Obando, que jugó el cuarto y último partido para la Tri. Por ahí estuvo Christopher Zambrano, pero creo que en ningún momento nadie consideró a Zambrano como una opción real para ser el 9 titular. Era un jugador importante que salía desde el banco, pero creo que lo considerábamos más un revulsivo, ¿no? Un jugador para de pronto entrar en los últimos minutos y quizás generar alguna cosa. Y en ciertos partidos lo hizo. Contra Colombia, por ejemplo, entró en el segundo tiempo y anotó un gol, por ejemplo. Pero sí, en general, ni Justin Cuero, ni Allen Obando y tampoco Christopher Zambrano. No consolidar un 9 definitivamente le jugó en contra al equipo de Miguel Bravo. Paso a la quinta y última conclusión del video. Me decepcionó un poco Youri Ochoa. Soy sincero con ustedes. Era un jugador que cuando yo vi la plantilla que había convocado Miguel Bravo para afrontar este torneo preolímpico sub-23, pensé que podía acabar siendo de los mejores de Ecuador. Porque lo que yo había visto de Youri Ochoa antes de este torneo me había ilusionado demasiado. Lo vi en la Copa Libertadores sub-20, que se jugó en el 2023 por allá como en julio, en territorio chileno, y que fue una copa en la cual Independiente del Valle llegó hasta la final y perdió la final contra Boca Juniors de Argentina. En esa Copa Libertadores sub-20, Youri Ochoa fue de los puntos más altos que tuvo el Matagigantes, junto a Kendry Páez, obviamente porque Kendry también jugó ese torneo. Y pensé que Youri en este preolímpico la iba a romper también, porque es un jugador de muchas condiciones técnicas. Es un mediocampista box to box, mixto, tiene marca, también es muy preciso con los pases, también cuando se proyecta por esos carriles internos al área rival, marca la diferencia, tiene presencia en el área rival. Es un muy buen jugador, pero en este torneo reconozco
que la verdad no estuvo a la altura. Comenzó como titular en este equipo de Miguel Bravo y rápidamente perdió su lugar y entró en lugar de Youri Ochoa a llamar Medina, pero creo que fue algo justificado porque las participaciones de Youri como titular pues dejaron mucho que desear. Me queda un poco esa espinita, pensé que le iba a ir mejor y al final no acabó siendo así con respecto a Youri Ochoa particularmente. Entró contra Brasil en el segundo tiempo, ya cuando Ecuador iba perdiendo 2-1, y creo que fue probablemente el que mejor entró. Tuvo un tiro libre por ahí que lo atajó el arquero de Brasil. Y bueno, eso le puedo destacar por lo menos, ¿no? Como para no decir que todo fue malo con Youri Ochoa, pero de resto esperaba mucho más de él. Ahí les dejo el bonus, la sexta conclusión, la última que me acabo de acordar. También negativo, ¿no? Y es que Ecuador sigue con esa pequeña espinita de que ha sido una de las dos selecciones de Conmebol que nunca ha podido ir a los Juegos Olímpicos. Todavía es algo que me parece que la Tri tiene que tratar de conseguir en la próxima oportunidad que tenga, pero bueno, lastimosamente sigue existiendo esa deuda de alguna manera porque este equipo de Miguel Bravo no la pudo saldar, no la pudo conseguir. Bueno, una lástima, pero de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook. De igual manera, la persona que quiera y tenga la capacidad económica puede donar $1 para este canal, ya sea a través de Patreon, que ustedes saben que les dejo el link de Patreon en la sección de comentarios del video, o ya sea también a través de YouTube directamente, acá donde está la pestaña de dinero, la pestaña que tiene un signo monetario, ahí hacen clic y es muy fácil donar este $1. Lo agradeceríamos de todo corazón si lo hacen, porque nos ayuda bastante, para ser muy sincero con ustedes. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Gracias por su colaboración, por su ayuda incondicional y nos vemos en un próximo análisis del fútbol ecuatoriano.